ya vamos a empezar, ya son las 8:05, bueno, perdón, 7:05, 8:05 donde yo me encuentro, pero, pero bueno, ya vamos a iniciar. Hoy la clase va a estar muy interesante, como estuvimos platicando en estos minutos de espera. Vamos a hablar de, bueno, Liz les va a enseñar sobre la comunicación asertiva y que es muy importante en todos los aspectos, en el profesional, en el empresarial, en el día a día, en nuestras relaciones personales, ¿no? Entonces, pues te dejo a ti la cámara, la palabra, el micrófono, Liz, para que nos empieces ya a enseñar y a pasar muchos tips, que tenemos mucho que aprender el día de hoy. Ok, fabuloso. Pues como siempre les comento, a mí me gusta esta parte de interacción, así que cualquier duda, pregunta, comentario que tengan, escríbanlo de una vez en el chat para que en cualquier momento lo abordemos. Entonces, lo primero que quiero platicar de esta parte de asertividad, la asertividad es un estilo de comunicación, ¿sí? Y este estilo de comunicación que digamos que se le llama comunicación asertiva, está enfocado a decir, vamos a simplificarlo un poquito, es decir lo que pienso y siento con respecto a, con respeto a otros, ¿sí? Entonces, el comunicar qué es lo que estoy pensando, sintiendo, dándole ese respeto a lo que las otras personas también consideran, ¿sí? Es tener ese equilibrio y balance entre comunicar de manera clara, objetiva, mi punto de vista, lo que yo deseo, mis sentimientos, con honestidad, respeto, sin menoscabar lo que la otra persona está diciendo, ni ofender, ni herir, ni disminuir como la importancia de las ideas de las otras personas. Entonces, básicamente eso es comunicación asertiva. Entonces, habla de esta honestidad, de ser sinceros con uno mismo, de qué es lo que quiero comunicar y tener esa sensibilidad hacia la otra persona, ¿no? ¿Qué es lo que se busca con la comunicación asertiva? Lo que se busca es que las relaciones humanas sean más cordiales, que fluyan, que sean correctas a través de una comunicación clara, en donde, como ya mencioné, se pone en primer lugar el respeto y la amabilidad hacia la otra persona. Eso es lo primero que se debe de considerar, ¿no? Y esto es clave para resolver conflictos, para prevenir conflictos y para comunicar de manera clara el objetivo al que yo quiero llegar, ¿sí? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Hacia dónde quiero llegar al final? Y con eso es lo que se busca a través de la comunicación asertiva. Entonces, ay, de repente escuché eco. Imaginemos que tenemos también la comunicación asertiva en medio y tenemos dos extremos. De un lado tenemos la pasividad, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo en la pasividad? La pasividad es la sumisión, el no querer transmitir eso que yo estoy deseando, pensando, sintiendo y someterme a lo que las otras personas dicen o comunican. Entonces, en esta parte de comunicación pasiva, no me estoy respetando a mí porque no estoy comunicando eso que estoy deseando. Y estoy dejando que otra persona domine como esa parte de comunicación en donde no me está permitiendo a mí expresar eso que tengo. Entonces, ese es por un lado la parte de pasividad. Y por el otro lado está la agresividad o la parte agresiva, en donde yo soy la que descalifica, donde yo no respeto la opinión de otras personas, en donde no escucho a otros ni dejo que las demás personas expresen su comunicación. Entonces, es un punto muy importante
que estemos como en medio. En medio está la asertividad. De un lado es la parte pasiva y del otro lado es la parte agresiva. Entonces, vamos a dar, por ejemplo, más bien vamos a dar ejemplos de cómo sería. La parte pasiva pudiera ser el decir, pues yo voy a hacer lo que tú me digas, o está bien, yo opino diferente, pero no te preocupes, vamos a hacerlo a tu manera, ¿no? Esa sería una parte pasiva, donde aunque yo estoy opinando diferente, estoy cediendo ese control sobre otros y no estoy expresando mi opinión. Del otro lado, la parte agresiva pudiera ser bueno, vamos a hacer este proyecto de esta manera y vamos a solucionar esto. Y si alguien quiere opinar o decir algo, no, esa no es la mejor manera de hacerlo. Voy a hacerlo así y así se debería de hacer. Esta es la mejor manera de hacerlo, se tiene que hacer. Entonces, son ese tipo de palabras que el tener, el deberían, el vamos a hacerlo sin importar lo que la otra persona diga, habla de esta parte agresiva, donde no estoy considerando a las otras personas en su opinión y lo que ellos quieren hacer o comunicar. Entonces, en medio está la parte asertiva, de encontrar de qué manera puedo comunicar ese mensaje y considerar a otras personas. Entonces, pudiera ser algo como, a mí me gustaría abordar este tema empezando por definir el proyecto y luego asignando responsabilidades, por ejemplo. ¿Qué opinas tú de cómo lo pudiéramos hacer o qué opinan ustedes? Entonces, ahí se considera un poquito más. Si alguien opina diferente, bueno, vamos a considerar ese punto de vista. Explícame cómo podríamos hacerlo diferente para llegar a este objetivo en menos tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces empieza un diálogo y una negociación en dado caso, o se dice, sí es cierto, no había considerado tomar en cuenta este punto de vista, vamos a incorporarlo. Entonces ya hay un rebote, digamos, de ideas entre lo que las otras personas están considerando, opinando y lo que yo estoy pensando. Entonces esa es la parte de asertividad. Y en esta parte de la comunicación asertiva hay algunos, ¿cómo se dice? Como consejos o puntos que se le llaman las 7 Cs de la comunicación asertiva. ¿Cuáles son estas 7 Cs que nos ayudan a tener esa comunicación? La primera es que tiene que ser clara. ¿Qué es lo que yo quiero obtener como objetivo principal? ¿Cuál es mi objetivo? Claridad en qué quiero obtener a través de este mensaje que estoy dando. El segundo punto es que sea conciso, ¿sí? Cuando empiezo a platicar y doy 1000 vueltas y hasta cantinfleo, como decimos coloquialmente, puede ser que las personas no estén entendiendo cuál es el mensaje. Entonces, que sea conciso ayuda a, en vez de escribir 6 párrafos, voy a escribir 2 párrafos o 1, ¿no? Conciso, a lo que voy. Concreto, ¿sí? Todos están como muy relacionados, pero por eso le llaman 7 Cs para considerarlo. Entonces, el tercero es concreto, en donde, aparte de transmitir esa idea clara, los detalles que tienen esa comunicación, hechos o situaciones específicas que involucran ese mensaje que yo estoy queriendo dar. Luego también el cuarto punto es correcto. Correcto, en donde haya una redacción clara, sin errores, sin faltas de ortografía. Si es a través de la parte escrita, el corrector de ortografía del mail o del Word nos puede ayudar mucho, pero siempre es bueno darle una checadita, los acentos, la puntuación, las comas. Eso es súper importante porque a veces nos comemos las comas
y quiere decir una cosa muy diferente. De hecho, hay chistes en donde hablan de la diferencia de comunicación de un mensaje con una coma en algún lado o en otro o sin comas. Entonces, esa es la parte de correcto. Luego sigue coherente. Cuando tiene coherencia o lógica, donde los puntos que estoy queriendo transmitir están conectados y son relevantes al objetivo principal que quiero comunicar. Luego viene completo, en donde estoy hablando de todos los factores que se necesitan para comunicar ese mensaje central que quiero completar. No, una vez una persona me platicó, es que a veces mando un mail y después me acuerdo que le faltaba más información y mando un segundo mail sobre el primero y luego, chin, se me olvidó algo más y entonces ya mandé un tercer mail sobre el primero, ¿no? Entonces, ahí es donde va la parte de completo, que desde el principio se tenga toda la información que quiero transmitir. Luego que sea cortés, esa es la última C. En la parte de cortés habla de ser amigable, honesto, abierta, sin insultos, sin agresiones, sin un tono en el que esté tal vez ofendiendo de alguna manera a la otra persona y que haya esa empatía. Entonces, tomar en cuenta estos 7 Cs de la comunicación ayuda mucho a que ese mensaje que estoy transmitiendo cumpla con esta parte. Y hay otros consejos que también ayudan a tener y fortalecer esa comunicación asertiva en lo que yo estoy comunicando. ¿Cuáles son estos consejos? Escuchar. Es un punto importante. No nada más hablar y decir yo digo esto, yo opino, ¿no? Sino escuchar a los otros. A veces dicen que a través de escuchar podemos aprender más que diciendo. Entonces, la escucha activa es un punto importante. El siguiente, no ser tajante, así decir, esto tiene que ser como lo que decía hace un momento de tiene, debería, vamos a hacerlo como yo digo, sino que argumentar. El argumento que valide o que soporte a ese mensaje que estoy diciendo y, por supuesto, escuchar el argumento de otras personas. También el no juzgar, el no decir, mira, seguro lo dijo porque, no sabemos ni por qué hasta que no le preguntemos. Entonces, no juzgar. A veces, sobre todo en los mensajes de texto o incluso en los mails, o sea, en la comunicación escrita, es muy fácil interpretar ese mensaje con lo que en nuestra mente está pasando. Entonces, si alguien dijo, no te entendí, así algo muy sencillo, uno lo puede pensar en su mente que la persona dijo, no te entendí nada, ¿no? Pero tal vez la persona dijo, oye, fíjate que no te entendí, ¿no? Entonces, podrían ser diferentes interpretaciones, entonces no hay que juzgar, sobre todo los mensajes escritos. Entonces, si uno tiene duda, a veces es mejor un audio o incluso una llamada o una videollamada, mejor porque estás viendo a la persona, entonces sin juzgar. Hablar en primera persona. Esto es algo que a veces algunos se nos dificulta. Dicen, es que mira, nosotros creemos que lo que estás transmitiendo en este proyecto no es correcto. Bueno, tú y quién más, ¿no? Si tú eres el vocero de un grupo, bueno, puede ser, pero el hablar en primera persona es muy útil. Decir, oye, yo considero que la información que me estás dando le falta o lo que quieres comunicar, pero el yo, el hablar en primera persona, ¿sí? No decir creemos o deberíamos o qué sucede, ¿no? Luego, tener ese autoconocimiento, saber de mí, conocerme a mí, cómo me comunico, en dónde necesito reforzar ciertas partes, donde yo ya sé que se me dificulta hablar en primera persona y a veces tiendo a hablar más en tercera persona.
cosas así. Ese autoconocimiento ayuda a saber dónde soy muy buena comunicando y dónde podría mejorar, ¿sí? También el controlar las emociones, no ser un hígado así de, ay, ya exploté porque me hizo enojar. Y de hecho, esa es una frase que no habla de primera persona, me hizo enojar. Habla de la otra, la responsabilidad está en el otro. Por tu culpa me hiciste enojar. En vez de decir lo que dijiste, con lo que dijiste yo me sentí enojada, sentí que me lastimaste porque dijiste algo con respecto a tal cosa. Entonces, el controlar nuestras emociones a veces ayuda a que cuando escribamos, sobre todo en la parte escrita es más fácil. Escribimos y es que tú, ¿por qué esto? Y no resolviste aquello y te faltó no sé qué. Podemos, primero lo escribes y después lo revisas. Te esperas un minuto y lo revisas y dices, ay, creo que voy a volverlo a escribir. Entonces lo borras y lo vuelves a escribir. Y ya que lo escribiste, te esperas otro minuto y lo vuelves a revisar, ¿sí? Ah, sí, creo que puedo decirlo de otra manera. Entonces, eso ayuda a que las emociones no afecten ese mensaje y tenga esa parte de ser más conciso, que sea cortés, como las 7 Cs que platicamos hace un momento. Entonces, controlar las emociones ayuda a que no explotemos. Ser empático, que un poquito ya hablamos en la parte de empatía, de estar en los pies del otro o la otra persona y considerar lo que está pasando, ¿no? Sin etiquetas, que es muy parecido a la parte de no juzgar, ¿no? No poner etiquetas, es que tú eres, ¿no? Es que siempre, ¿no? Haces esto. Entonces, sin etiquetas, tratar de concentrarlo en la parte más hechos. ¿Qué sucedió? ¿Cómo puedo solucionarlo? ¿Qué puedo hacer yo para llegar al punto principal? ¿No? También entender las diferencias, o sea, aceptar las diferencias que tal vez tal persona se comunica diferente o esta persona es muy directa, no quiere decir que sea grosera o mal hablada, simplemente es directa, ¿no? Y cuando dice, oye, ¿dónde está esto? No te está regañando, simplemente te está preguntando dónde está, ¿no? Y hay veces que es importante aprender a perder o a ceder, ¿sí? No siempre tenemos la razón y hay que reconocer cuando hay que ceder y cuando hay que darle la razón a la otra persona. Y no quiere decir que seamos menos o que ya no importa lo que yo digo, simplemente tener esa honestidad con nosotros mismos, decir, sí es cierto, tenía razón esta persona. Entonces, aprender a ceder o a perder. Y justo nos acaba de mandar un mensajito Sandra que dice, ¿qué se hace cuando la otra persona es agresiva y acapara toda la conversación? Entonces, antes de responderles, a mí me gustaría que con toda esta información de consejos y de los tipos de comunicación, primero me dijeran, ¿qué tipo de comunicación está teniendo esta persona? Que es muy obvio, ¿no? Tiene una comunicación agresiva. Acuérdense que en medio está asertividad, de un lado pasivo y del otro agresivo. Entonces está teniendo esa persona una actitud agresiva. Entonces, la pregunta que yo les haría para que participemos un poquito es, ¿qué acciones son las que ustedes podrían tener de estos consejos que les di al final para que solucionar un problema de comunicación con una persona agresiva que quiere dominar la conversación? Entonces, de los consejos que les di, ¿cuáles aplicarían? No sé quién se anime. ¿Alguien se anima? Tal vez, no sé, sin juzgar y empezar uno a hablar sin,
sin mantener ese mismo tono, sino con lo que decías tú, controlar tus emociones, porque si te pones igual que la otra persona, pues ahí va a haber fricción. Entonces, a lo mejor, no sé, eso se me ocurriría a mí. No sé, chicas, ayúdenme. Me sentí como en Ok. la clase. Eso está fabuloso, como no engancharse en la parte de agresividad de la otra persona. Eso en primera, no contestarle igual gritando, oye, no, es que escúchame, tú acaparas toda la conversación, no. Entonces, mantener a raya nuestras emociones, que son las que sí puedo controlar. No puedo controlar el de la otra persona, pero las mías sí, ¿no? Ser empática. ¿Qué es lo que le está sucediendo a la otra persona? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando por la mente de la otra persona que está teniendo esta reacción agresiva? Entonces, ponerse por un momento en los zapatos de la otra persona y decir, a ver, ¿qué es lo que le está molestando tanto de esta situación? ¿Sí? Sin juzgar, ¿no? Sin esa parte de, ay, es que es una loca y es agresiva, sin etiquetas, ¿no? Simple. Entonces, ¿qué se puede hacer? Puedes encontrar como el punto en donde se pueda llegar a tener la comunicación, decirle, a ver, déjame ver si te entiendo lo que tú estás diciendo. Y ahí viene la empatía. Y entonces, tú lo que me estás diciendo es que te molesta esto, esto y esto. Y voltearle un poquito la tortilla y decirle, a ver, ¿qué sugieres que podemos hacer para solucionar este problema que tenemos considerando esto, esto y esto? ¿Sí? Entonces, como en el momento que me pongo del otro lado de la persona y le digo, a ver, ¿qué sugieres también? Ayuda a que la otra persona diga, ah, tengo que dar una sugerencia, no nada más puedo gritar, ¿no? La controla. Te entró otra pregunta, Liz. De hecho, dice, a mí me cuesta mucho controlar las emociones cuando hablo. Por eso, escribir me resulta mejor para comunicarme. Las emociones me bloquean a veces y no consigo la palabra correcta o la más conveniente para dar el mensaje que quiero dar. Ok, fíjate, este es un punto súper padre, Luciana, gracias por compartir, porque habla de tu autoconocimiento. Entonces, con ese conocimiento que tienes de ti, donde dices, yo ya sé que me comunico mejor a través de la palabra escrita, porque a veces hablando me es difícil controlar las emociones en algunos momentos. Entonces, si estás ya en una situación de tú a tú hablando con alguien, puedes pedirle un time. Le digo, oye, mira, sabes que ahorita me estoy enojando, me estoy frustrando, dame 5 minutos, ¿sí? Deja ir por agua, deja ir al baño, me voy a dar la vuelta aquí a la esquina y regreso. Encuentro un tiempo para, como cuando encuentras el tiempo para escribir, que escribes y borras y escribes y borras, trata de hacer lo mismo cuando estás en persona, decir, bueno, voy a darme 3, 5 minutos de time y voy a pensar qué es lo que le voy a decir a la otra persona, ¿sí? Sin juzgar, sin etiquetar, sin agredir, qué es lo que le quiero comunicar, ¿sí? Hablando en primera persona, sin decir, es que tú, ¿no? Es que tú me hiciste o tú me haces sacar de quicio. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero comunicar? Yo me siento herida cuando yo me siento no escuchada, si tú me dices esto. A mí me gustaría que, y ya, dices como qué punto es el que estás tratando. Y en ese momento lo que está sucediendo es que esa emoción que está como desbordándose, le empiezas a contener un poquito y le estás dando palabras a esa emoción, ¿sí? Es decir, me sentí frustrada, me siento enojada, me siento tal, y tú misma puedes incluso buscar una alternativa. Me gustaría que hiciéramos esto, o qué te parece si utilizamos esta alternativa,
si lo escribimos y hacemos acuerdos entre tú y yo de lo que quedamos. Entonces ya esa emoción la estás conteniendo para que no explote, le estás dando palabras diciendo qué es lo que sientes y qué es lo que te gustaría y le estás dando una solución. La solución es, oye, sugiero esto y sugiero aquello. Y también ponerse en el lugar de la otra persona. ¿Qué es lo que está sucediendo en el otro punto? Creo que ese es un punto súper importante, el ponerse en el lugar del otro. ¿Qué es lo que está pasando con el otro que me dijo esto, que se enojó, o que tal vez no se enojó y se queda callado porque yo soy la que exploté, ¿no? Y si se está quedando callado, bueno, a ver, le voy a dar chance de hablar, ¿no? A ver qué dice la otra persona. Porque puede ser que en esa parte donde diga, me exprese qué es lo que está sintiendo la otra persona. Decir, ay, sí es cierto, creo que decirle mensa no fue buena idea, ¿no? Mejor voy a decirle, oye, no me parece la idea que estás diciendo, creo que no es tan acertada, ¿qué te parece si hacemos esto? En vez de decirle, ay, eres una tonta porque hiciste aquello, ¿no? Oh, cuidar las palabras. O sea que todo esto de la comunicación va muy pegado al tema emocional, ¿verdad? Por supuesto, sí, por supuesto, porque todos son emociones. Todo el tiempo estamos sintiendo cosas cuando negociamos, cuando expresamos qué es lo que queremos hacer, cuando no estamos de acuerdo. Entonces, este autoconocimiento y el saber reconocer qué emoción estoy sintiendo es súper importante. Me ha pasado que hay personas que dicen, es que yo no sé reconocer qué emociones tengo porque de chiquita, una amiga me decía, es que de chiquita mi mamá decía, no llores, no grites, no te enojes. Y entonces en el ese no, y retener esa emoción, ella le costó trabajo llegar a aprender a reconocer sus emociones, a decir, ah, sí es cierto, esto que estoy sintiendo que es no sé, como una bomba, no sé qué es. Ah, sí es cierto, me siento triste. Ah, sí es cierto, me siento enojada. Ah, sí es cierto, me siento frustrada. Entonces, por supuesto, el aprender a reconocer nuestras emociones es un punto clave, que era el que yo decía de autoconocimiento, para después poder establecer una comunicación que fluya para solucionar este conflicto o esta situación o este problema que estamos viviendo. Muy bien. Así es que, chicas, hago aquí un paréntesis. Las que no han visto la clase con la coach emocional, con María, precisamente hablo de eso, de la ABC de tus emociones, aprender a reconocer las emociones, pues les recomiendo que vayan también a verla a la plataforma, porque estuvo muy interesante y me llama mucho la atención que cada vez que hablan, por ejemplo, tú, la coach empresarial o así, todo está entrelazado, todos los pilares están entrelazados y ahorita pues el tema emocional súper, súper importante, ¿no? Y luego, oye, Liz, yo te quería preguntar, en nuestra cultura, por ejemplo, este tema de la comunicación es complicada, ¿no? Porque en América Latina estamos como que acostumbrados a la vergüenza de decir no. Ay, no, es que no voy a decir no. O me voy a echar la mentirita blanca con tal de no quedar mal y no herir a la otra persona, pero quedas peor mintiendo. Entonces, ¿cómo vas contra lo que te ha impuesto tu cultura, ¿no? Y a lo mejor tu mamá que te dijo, no digas eso, mejor di que no vas a estar porque tal cosa. O sea, ¿cómo le haces para ir contra eso? Fíjate que ahí vamos de nuevo a la raíz de qué significa esta parte de asertividad. Es decir lo que pienso o lo que siento teniendo un respeto hacia otros. Entonces, lo primero es reconocer que yo tengo eh, no facilidad, sino, ay, se me fue la palabra como, ¿Será? perdón, ¿La libertad será de decir? la libertad de decir lo que pienso y siento. Ese es como punto número uno, ¿sí? En donde si reconozco que efectivamente tengo esa libertad de decirlo,
¿sí? Porque tal vez en mi casa me decía, no, no, no lo digas, no, cállalo. La realidad es que estaban coartando mi deseo de expresarme. Entonces, uno, reconocer que tengo esa libertad de poder expresarlo y cuando lo voy a expresar, tratar de buscar esas palabras en donde no hiera a la otra persona, no juzgue, no le eche la culpa, que hable en primera persona y que hable de qué es lo que estoy sintiendo, qué quiero, el objetivo. Uno de los puntos principales es el objetivo. A veces discutimos y decimos, pero perdemos el punto del objetivo. ¿Cuál es el objetivo de mi comunicación? ¿A dónde quiero llegar? Que sea conciso y que lo que me transmita sea qué, o sea, qué quiero llegar, que sea conciso y claro e incluso concreto, ¿no? Ese es un punto clave en el que podemos empezar a trabajar, decir, esto está sucediendo, incluso en el pasado, o sea, si dijimos, es que ya me sucedió, ya, exploté y no dije, o exploté y sí dije, vamos a hacerle como un back y decir, a ver, estoy otra vez en esa situación, ¿qué pude haber dicho? ¿Qué es más asertivo que cuando me enojé o que cuando no dije nada? ¿Sí? Que cuando fui pasivo o cuando fui agresiva. Y entonces en el momento en que hacemos ese back y hacemos una simulación de qué hubiera dicho, incluso en voz alta, aunque estemos solitas, puede ayudarnos a que la siguiente vez sea más fácil traer a la mente, ya, lo voy a decir, mamá, a mí me gustaría decirte que, no sé, ¿no? O con alguien, mira, ¿sabes qué estoy sintiendo mucho enojo ahorita? ¿Qué te parece si voy por un vaso de agua, regreso y platicamos del tema, aunque está así súper enojada? ¿no? Entonces, practicar en el pasado ayuda a que por lo menos empezamos a ejercer el qué podría ser en el futuro, ¿no? Claro. Aquí te comenta, perdón. Adelante, adelante. No iba a leer el comentario, pero adelante, léelo tú. Como quieras, o sea, bueno, dice, me pasó mucho en el ámbito laboral que aunque sabiendo que la otra persona estaba equivocada o estaba siendo deshonesta, me quedé callada para evitar conflicto. Y después me enojaba conmigo misma por no hablar. ¿Cómo hablar sin que el miedo nos censure? Ok, buscando el objetivo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero comunicar a través de mi mensaje? Si está siendo deshonesta, también podemos cuidar con quién decimos las cosas, porque no le vas a decir a ella, es que tú estás mintiendo, ¿no? Tal vez lo mejor sería ir con algún superior y decir, oye, me estoy dando cuenta que fulanita dijo esto en la reunión y aquí tengo la información donde no es cierto. Entonces creo que esto está perjudicando el proyecto porque bla, 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 ¿sí? Entonces podemos buscar con quién comunicar este problema para que nos ayude a resolverlo, porque tal vez con la persona pudiera ser que no es ahí, tal vez sería con alguien más, ¿sí? Escalarlo. Entonces, ese miedo que nos impide hacer algo, ¿qué podría pasar? Yo te invito a que te preguntes, ¿qué hubiera pasado si lo dices, ¿no? Porque dices, híjole, luego me enojé conmigo por no decirlo. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Hasta incluso si corres como la simulación de qué hubiera pasado, sí, tal vez en algún lado encuentres que puede ser positivo el ese que hubiera pasado, ¿sí? Dependiendo de con quién llegues, cómo llegues, qué vas a decir. Entonces, encontrar como con quién decirlo y qué comunicar sin juzgar a la otra persona, sin etiquetarla, sin decir es una mentirosa, sino estoy viendo, estoy notando esta información que está afectando al trabajo, está afectando al proyecto, está afectando al cliente, a otras personas. Y creo que podríamos encontrar una solución si decimos esto. Entonces, en el momento que también aportamos nosotros una solución, no habla nada más de queja,
sino de esto que estoy viendo no está yendo por el mejor camino, ¿qué les parece? Sí, esta opción, ¿no? No nada más quejarse, sino dar una opción. Y creo que Indy también escribió aquí en los mensajes. Y me la brinqué, entraron los dos al mismo tiempo y luego ya después dije, ay, me brinqué una. Entonces, no sé si Sí, dice, ¿tienes alguna recomendación para poder controlar o manejar nuestro lenguaje corporal? Ya que a veces, aunque hables en un tono adecuado y mantengas las formas, tu expresión dice otra. Sí, a veces luego nuestra cara está así como de enojada, frustrada, etcétera. Pero mira, es un punto que ya en tu comunicación verbal, por lo menos estés controlada, aunque te sientas enojada. Yo lo que te invitaría es a que también expreses qué estás sintiendo, porque puede ser que estés hablando de solucionar, de, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Pero no estás diciendo qué sentiste. Y por eso tal vez tu expresión corporal se queda con el sentimiento, ¿no? De enojo. Entonces decir, oye, me está molestando esta situación, me estoy sintiendo frustrada, siento que no están escuchando mi opinión, o en el momento en que transmites ese sentimiento, puede ser que ayude a que tu cuerpo diga, ah, ya lo estoy comunicando y empiece como un proceso de relajación, porque lo dices. Porque si no lo dices, te quedas así como con el enojo ahí, ¿no? Atorado, como dice. Ay, te quedaste en silencio. sí, estaba levantando la manita Indira, no sé si era precisamente por esa pregunta, si es así, manita. Sí, sí, yo creo que es más fácil así verbalmente porque luego cuando escribes se confunde más. Más bien yo me refería, Liz, imagínate que, porque a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? O sea, que estás como tipo en una reunión y donde ves que hay gente que está diciendo puras cosas súper incoherentes. Entonces, digo, obviamente, pues tú no les expresas así como de que, ay, ya cállate, o sea, pero, pues, o sea, así me explico. Entonces, que si tú tienes algún tip, porque yo soy muy expresiva, o sea, ya me lo han comentado varias veces, ¿no? Como para poder un poco controlarlo, porque a veces no es tanto el hecho de que yo no diga lo que pienso, es que a veces pues sí, no es políticamente correcto decirlo, pero lo que me gana es la expresión, ¿no? Entonces no sé si tengas algún tip, sugerencia. Es un Gracias. tip muy básico y a la vez súper útil. Respira. O sea, como que te tomes ese tiempo de, ¿no? O sea, que te concentres en tu respiración, ¿no? Que aunque tú dices, híjole, aquí no puedo decir nada porque como bien dices es políticamente correcto, ahorita mejor no opino, luego veo con esa persona en privado platicar sobre este tema y respira. Te tomas 5 respiraciones, 3 respiraciones, y entonces la respiración es mágica. Lo hacemos obviamente de manera inconsciente, pero si han tomado las clases de yoga, la respiración es básica. En meditación, la respiración es básica. Entonces, respirar conscientemente puede ayudar a que tu expresión ya no esté así como enojada, frustrada, desesperada, triste, etcétera. Entonces, respirar e incluso si en ese momento dices, es que necesito sacarlo, pero no puedo, agarras un papelito y lo escribes, ¿no? Y eso también puede ayudar a decir, bueno, por lo menos saqué en este papelito mi frustración y luego ya ves de qué manera comunicar qué es lo que está sucediendo, cómo llegar a una solución de ese problema que en ese instante no puedes comunicar, ¿no? Te hacen otra pregunta. Ah, dice Indy que súper, que muchas gracias. Estuvo muy buena la pregunta y la respuesta.
Te preguntan, ¿y si fuiste asertiva en el mensaje, pero la otra persona de todas formas se enoja y te deja de hablar? Ok, aquí también no adjudicarse esta parte de yo soy responsable de que la otra persona no se enoje. O sea, yo no soy responsable de las emociones de las otras personas. Por supuesto que las considero y ahí viene la empatía que hablamos, ¿no? Y no nada más voy a decir, pues yo digo y si la otra persona se enoja es su problema, no, pero me refiero a yo no puedo ejercer y obligar a la otra persona a no enojarse, no puedo hacer eso, como entenderlo. Lo que sí puedo es tener empatía y escuchar. Ok, yo ya te comuniqué de manera asertiva esto. La otra persona se enojó. Vamos a darle la vuelta, ¿sí? Vamos a preguntarle, a ver, dime, ¿qué fue lo que te molestó? ¿Qué es lo que no estás de acuerdo? ¿Crees que podemos solucionar las cosas de otra manera? ¿Hay otra manera que tú crees que podemos llegar a esta solución? Platícame, me gustaría escucharte. Y en el momento que tal vez dices eso, me gustaría escucharte, dime, ahí puede ser que la otra persona se abra un poquito y te diga, es que me enojé porque tú, ¿no? Tal cosa. Entonces, aunque no nos tomemos las cosas personales y aunque nos diga, es que tú me hiciste enojar, no nos tomemos las cosas personales, sino que veamos como el fondo de cuál es el objetivo de la otra persona que tiene, que tal vez está o no está comunicando. ¿Qué es lo que está sucediendo del otro lado? ¿Por qué aún así se enojó? ¿No? Y hay personas que por supuesto sabemos que se enojan por todo o hacen berrinches o quieren que las cosas sean nada más como ellos quieren. Entonces, esa parte de un poquito de empatía, ya sé que esta persona es así, pero bueno, vamos a tratar de solucionarlo, porque no nada más porque sé que es así, voy a hacer, voy a dejar así las cosas, ¿no? Entonces, a través de ponernos en los zapatos del otro o la otra persona, puede ayudar a que la comunicación fluya y que la otra persona tal vez se siente escuchado, porque puede ser que la otra persona está diciendo es que tú no me escuchas, ¿no? Pudiera ser, no sé. Entonces, ver del otro lado qué es lo que tiene que decir la otra persona y tener esa humildad para decir, puede ser que sea cierto lo que nos está diciendo, que efectivamente yo no estoy escuchando a la otra persona o que tal vez es otra cosa, o sea, que tal vez hay algo de trasfondo por la que otra persona se enojó, ¿no? Y que me dejó de hablar. Entonces, tratar de ver como el fondo y no nada más de por qué se enojó y a mí no me escuchó, ¿no? Y puede ser también aquí un ejercicio de reflexión, que aunque tal vez yo haya creído que sí fui asertiva, pudiera ser que no, ¿no? Pudiera ser que en una de esas juzgué o en una de esas fui tajante o hablé en plural en vez de primera persona o no estoy aceptando esas diferencias. Entonces, hacer ese ejercicio de autorreflexión para ver si efectivamente mi mensaje fue asertivo o no, que puede ser que sí, que después de reflexionar diga sí, efectivamente, pues sí fui, o, aquí creo que me falló un poquito en ser más empática con esta persona, ¿no? Entonces, hacer ese ejercicio de autorreflexión y ver en la otra persona esa empatía y qué es lo que esa persona está queriendo comunicar. Claro. Oye, y por ejemplo, para las empresarias, ¿no? Que aquí hay mucha emprendedora. Cuando estás tratando de venderte, o sea, de vender tu producto, tu servicio, o hasta para una entrevista laboral, ¿no? Que estás tratando de venderte para que te contraten y quieres sonar fuerte. ¿Cómo le haces para sonar fuerte, convincente, pero no autoritaria, ni falsa, ni pushy, ¿no? Ni así como... Una parte es valorar y respetar como eso que quiero comunicar. O sea, que lo que yo estoy vendiendo, mi servicio, mi producto o mi persona, en caso de en una entrevista laboral,
es valioso, ¿sí? Entonces, el reconocer ese punto es clave, o sea, que de verdad esto que yo estoy comunicando es valioso, ¿no? Que ya lo analicé, ya lo estudié y lo estoy diciendo. Y no decir, esta parte es que deberían de contratarme porque yo soy la mejor, ¿no? Sino, esto es lo que yo puedo dar, esta postura en donde yo estoy diciendo de manera clara qué es lo que puedo aportarte a ti con lo que yo hago. Yo puedo darte esta solución, yo puedo llegar a estos objetivos, yo punto clave. Y también sugiero practicarlo, o sea, practicar en el espejo mi speech en la entrevista, mi speech de venta. Si lo practico, uno, me la creo, en dado caso de que no me la crea. Dos, afino el mensaje de lo que quiero comunicar. Y revisar las 7 Cs, que sea conciso, que vaya que sea concreto, que sea claro, que tenga coherencia, que sea cortés, que sea completo, ¿sí? Entonces, en el momento en que empiezo a revisar estas 7 Cs, puede darle mucho más fortaleza a lo que yo estoy comunicando. Okay. Gracias. No sé si tengan preguntas. Sí, más preguntas. Más preguntas, aprovechen. Tengan alguna preguntita por ahí para no acaparar nosotros las... Si no fue la hora de Silvia haciendo preguntas, porque yo tengo muchas, Liz. Es que está muy padre. Es bien útil esto, porque como te decía, como platicábamos al principio, la comunicación es tan importante. Por ejemplo, te puede llegar a costar una entrevista de trabajo, una venta. Como dices tú, te puede afectar hasta en lo emocional el cómo leas las cosas, sobre todo ahora que todo lo hacemos con el WhatsApp, ¿no? Y como decías al principio, uno lo lee, me gritó y estaba ofendidísima conmigo y la persona a lo mejor te lo escribió de la manera más, a lo mejor estaba hasta en el baño, no sé, o sea, de que ella iba caminando, y uno se monta la película. Entonces, y también uno tiene que cuidar mucho cómo escriba, cómo hable, es muy, muy, muy importante. No sé, chicas, si quieran, O si ya todo quedó claro, conciso, es certero. y por ejemplo, ay, pensé que era... También, pues obviamente eso de la respiración me gustó mucho porque volvemos a lo que platicábamos de todo, de cómo iba todo conectado, ¿no? Con nuestros pilares del respirar, Sí. porque los nervios, o sea, tú puedes decir, soy buena hablando o me sé de memoria lo que voy a vender, lo que voy a decir o lo que sea, pero los nervios te pueden traicionar, entonces tienes que saber autocontrolarte. Sí, creo que una de las mejores maneras es practicar antes. Y eventualmente puede ser que en la primera entrevista o con el primer cliente me trabe y tartamudee y dude, pero si sigo practicando yo solita en el espejo, con mis amigos, con mi familia, con el perro, con quien sea, incluso me puedo grabar en el celular y al rato ver la grabación para ver cómo lo estoy diciendo, mira, aquí me trabé, aquí dije, tengo la muletilla de, ¿qué muletilla tengo? De cualquier muletilla que tenga por ahí, revisarla y poder trabajar en ello. Entonces, practicar es una de las cosas que más nos puede ayudar. Te preguntan, ¿qué tan directa? A ver, es que entraron dos al mismo tiempo. Bueno, Leo, Indira, ¿qué tan directa puedo ser? Ya que yo estoy acostumbrada a ser súper directa y voy al grano. Pero en América Latina, no, a veces se ve mal porque parezco maleducada. Indy, también nuestro acento norteño influye, creo yo. Pero bueno, la pregunta de Indy va por ahí,
a las norteñas le dicen, ¿qué? ¿Tú estás enojada? No, pues así hablo. Exacto. Es muy común eso. Esta parte de autoconocimiento ayuda a que estés consciente de decir, bueno, yo ya sé que me comunico de manera muy directa y que en este medio donde quiero comunicar este mensaje necesita un poquito más de suavidad en los mensajes. Entonces ya sabes, uno, cómo comunicas tú y dos, cómo prefieren ellos tener esa comunicación. Entonces lo que haces es de manera consciente adaptas tu manera de comunicar, decir, sí tengo que hacer un esfuerzo para que cuando me esté comunicando en personas de Latinoamérica, comunicarlo de otra manera, decir mucho el por favor, gracias, oye, me ayudas con, oye, me encantaría que, o sea, encuentra esas palabras que en el momento que se las añadas, cambia la frase, ¿sí? Por ejemplo, oye, pásame la taza, así algo sencillo. Oye, ¿me podrías pasar la taza? Que alguien podría sentir, ay, está medio rudo, ¿cómo que así nada más pásamela? Pero si le dices, ¿me podrías pasar la taza, por favor? El por favor cambia un montón y las personas ya no lo sienten rudo cuando dices por favor, aunque sea el mismo y aunque tú lo digas de la misma manera, en el mismo tono, eso puede cambiar. O, ay, hazme un favor, pásame la taza, ¿no? Entonces sí es algo que tienes que ser consciente de que necesitas decirlo diferente y conforme lo vayas practicando eventualmente te va a ser más fácil, más natural, ya lo vas a incorporar. El de ay, ayúdame, ¿no? El ayúdame, aunque le estés diciendo a alguien que lo tiene que hacer, digamos, de haz tu cama, ¿no? A tu hijo, así por poner un ejemplo. Sabes que lo tiene que hacer porque es parte de sus responsabilidades. Dice, oye, ayúdame a hacer tu cama, por favor. Y entonces, ya. O me encantaría que hicieras tu cama antes de que empieces la escuela, ¿no? Entonces, hay diferentes palabritas. Encuentra esas palabras que puedes añadir a tu misma frase que cambian la manera en cómo estás diciendo las cosas. Muy bien. Te hacen otra pregunta que es, ¿crees Sí. que haya cierta energía en la conversación desde la entrada? ¿Crees que haya cierta energía en la conversación que desde entrada afecte el resultado? A veces se siente una energía fea y es difícil comunicarse. Pues sí, es parte de las emociones. Puede ser que alguien no quiere estar ahí, alguien ya se siente enojado, decir, ay, ¿por qué esta reunión si podemos solucionarlo con un mail? O alguien que, sí, por supuesto que la energía es parte de las emociones que están afectando el ambiente, la situación, etcétera. No puedes influir en lo que la otra persona está sintiendo o en la energía que está teniendo. Lo que sí puedes hacer es concentrarte en tu energía y en lo que tú estás comunicando. Entonces, en la medida de lo posible, trata de meter un extra de cordialidad, de amabilidad, de relajación, de alguna frase que ayude a romper el hielo, de algo que haga ver que a ti te interesa lo que la otra persona opina. Cuando alguien es escuchado, eh, cambia como su mood, ¿no? Si tú le dices a la persona que está enojada, a ver, te escucho, dime, ¿qué es lo que necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Cambia, en vez de decir, a ver, ya dime, ¿por qué te enojas? ¿No? Entonces, si tratamos de voltearle y ser empáticos y ver qué es lo que está teniendo la otra persona, qué es lo que está sucediendo o cómo puedo yo ayudarlo, pudiera también cambiar la energía o las sensaciones que hay en esa reunión, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Y es que hay tantos temas que podríamos sacar de la comunicación y todo eso, de verdad que Claro. no sé si haya
¿Alguna otra pregunta o comentario? Pero sí, con el tema de los acentos, volviendo a la pregunta de Indira, es que es difícil, sí, es verdad, yo creo que a Indira, bueno, las norteñas que estamos aquí, pues nos pasa mucho, ¿no? De que, ay, no, pero ¿por qué vienes y me lo dices así? O sea, me lo puedes decir bien y tú no, te estoy diciendo. O por ejemplo, las que estamos, si tienes, o sea, amigos o, no sé, con extranjeros que tengan el acento fuerte, pues también puede sonar a principio es difícil hasta que te acostumbras, ¿no? Ya al adaptarte al acento y a que no es tomárselo personal. Claro, sí. Sí, en esa parte del acento, buscar qué otras palabras puedo incorporar a esa comunicación que ayuden a que no se escuche tan rudo como algunas otras personas lo sienten, ¿no? Exacto. Malas palabras no, chicas. Malas palabras. Sí, claro, si dices cosas rudas y aparte eres mal hablada, pues bueno, tampoco ayuda. Exacto, exacto. Lo mal hablado es nomás para la hora del, así, de amigas, de platicar. Claro. Te dicen que qué buenos consejos, que muy buena charla. Gracias, Luciana. No sé si alguien más tenga algún punto, sino para empezar ya a cerrar con muchas gracias, Liz, muy interesante y útil como siempre, totalmente de acuerdo. Gracias, Silvia. Te lo pone Indira. Ah, ok. Gracias, Cindy. Gracias, Silvia. Pero bueno, si no hay otra pregunta, así como recapitulando, creo que esta parte de la comunicación la tengo que llevar también de una manera más ordenada aquí en papel, pero así como que haciendo pues sí, tenemos que trabajar, ¿no? En las emociones, en el respirar, en el aprender a ser empáticas, a ponernos también del lado de la otra persona, en escuchar, que es tan importante poner en práctica estas 7 Cs que nos decías, de ser clara, concisa, concreta, correcta, tener coherencia, que tu mensaje sea completo y que sea cortés. No hay que ser tajante y bueno, el no juzgar me gustó bastante y que a veces pues tenemos que ceder, ¿no? Sobre todo hoy en día y con las redes sociales, que ese, bueno, ahí ya nos iríamos con otra hora con las redes sociales, que a veces el tono pues cambia, ¿no? Sobre todo cuando es, bueno, lo hemos vivido estos días con las marchas o por ejemplo con los temas políticos, pues a veces hay que ceder, a veces ya hay que ser cortés y hay que ser empático y sabernos, aprender a comunicarnos de una manera más efectiva. Exacto. Pues muchísimas gracias, Liz. Me encantó esta clase. Te esperamos el próximo mes. Claro. Gracias a todas por conectarse y bueno, que pasen muy buenas noches. Sí, muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre, estar aquí con ustedes. Gracias a todas por venir y las que también lo ven después. Muchas gracias y nos vemos en abril. En abril. Bueno, hasta luego, que descansen. Bye.